Eh, ok, ok, ok. Un segundo. Voy a poner esto. Em, ¿Pueden ver mi presentación? ¿Me confirman? Sí, ingeniero Williams. Bueno, voy a utilizar una presentación que se hizo para Avarroli. Es una presentación bien interesante sobre el tema de los actores eh, forestales, ¿no? Si bien es cierto, el tema está alineado al tema de la gestión, pero estos actores forestales, en cierta medida, se articulan, ¿no? En varios espacios, ¿ya? Porque como sector, están no solamente encargados de la gestión, sino también hay acciones comunes para la protección y la conservación de los recursos forestales, ¿no? Cada uno con su, cada uno con sus funciones, con sus competencias, ¿no? Dentro del sector, ¿no? Pero además, dentro de la gestión de los recursos forestales, tenemos tanto al MIDAN como al MIDAGRI, el MIDAGRI con su paquete de OPAS y el MINAN con sus direcciones generales, que también se articulan, ¿no? Es más, a veces resultan escenarios donde eh, se encuentran casi con funciones similares, ¿no? Así como cuando se encuentra el MINEN con los gobiernos regionales, ¿no? Unos gestionan el subsuelo y otros gestionan el vuelo, ¿no? Y, y si bien es cierto, cada uno genera desde su punto de vista la gestión y utilización del recurso, sobre todo el aprovechamiento del recurso, pues en algunas ocasiones estas acciones no son compatibles, ¿no? Porque tienen objetivos distintos, porque tienen responsabilidades distintas y se genera un caos, ¿no? Entonces, lo vamos a ver de manera general. Este es- Está asociado, justamente como les dije, ¿no? Porque los actores a veces convergen en varios espacios. Lo voy a presentar casi al final de estas láminas, ¿no? En la etapa, si nosotros vamos a verlo desde un punto de vista del aprovechamiento forestal, y el aprovechamiento forestal ustedes saben que se realiza tanto para maderables y los recursos no maderables, ¿no? Y el otro que actualmente está de moda, que tampoco no es reciente, sino que nuestra normativa no ha estado preparada para eso, es el aprovechamiento de los servicios ecosistémicos, ¿no? Si bien es cierto, la norma ya en el 2015, cuando entra en operatividad, habla sobre el tema de manera muy sucinta, así, sobre el tema de servicios ecosistémicos, pero todavía no se ha desarrollado, ¿no? Cómo va a ser este tipo de aprovechamiento, ¿no? Pero ya sabemos que en la cadena de aprovechamiento forestal, que es la primera etapa, que es justamente sobre los bosques, el día sábado habíamos visto quiénes otorgan estos derechos, ¿no? Pero actualmente todavía seguimos de manera precaria viéndolo al bosque solamente como bienes, más no como servicios, ¿no? Como bienes que vemos, madera, producto forestal no maderable, y ahí muchas veces se queda, ¿no? Y no se ve el tema de los servicios ecosistémicos. ¿Y quiénes participan acá? ¿No? Aquí participan las autoridades regionales forestales y las administraciones técnicas, donde todavía no se ha otorgado las competencias, ¿no? A los gobiernos regionales, ¿no? Entonces, ¿cómo se administra el aprovechamiento de los recursos forestales? A través de un otorgamiento de derechos, ¿no? Esa es la forma como el Estado ha dispuesto el disfrute de los recursos forestales. Y estos otorgamientos de derechos se pueden generar a través de distintas modalidades, que eso lo habíamos visto en la sesión anterior, ¿no? Puede ser un otorgamiento de derecho para aprovechamiento de recursos maderables, no maderables, otro para el tema de la conservación, ecoturismo, fauna silvestre, de esa manera, ¿no?
y hace la aprobación de los instrumentos, ¿no? Y para todo eso siguen los siguientes pasos, ¿no? También habíamos visto el día de la sesión anterior que hay un organismo que se dedica a hacer la supervisión, pero que está siempre acotado a un tema de título habitante, ¿no? Y en los otros espacios, todavía el gobierno regional ejerce esa función de fiscalización. Y el CERNAM participa justamente en el aprovechamiento en espacios de zonas de amortiguamiento. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de cómo se vinculan estos actores y de qué manera estos actores promueven de manera coordinada la gestión y disfrute y aprovechamiento de los recursos forestales, hasta ahora yo no he visto un plan, ¿no? El otorgamiento de los derechos en las regiones siempre está basado a la solicitud de, un, de una persona que tiene interés sobre el recurso, pero no hay una planificación, por ejemplo, o un antecedente que te pueda decir a ti, en este año, por, por la zona tal, o por el sector tal, o por el distrito tal, donde tenemos infraestructura actualmente, deberíamos priorizar el otorgamiento de derechos. Y donde no hay infraestructura, deberíamos priorizar también el otorgamiento de derechos, pero para otros fines. No, no hay así, ¿no? Sino más bien es quien presenta, ese es el solicitante y la autoridad te aprueba para el aprovechamiento. Es decir, en resumen general, no existe una planificación para poder gestionar el aprovechamiento de los recursos forestales, ¿no? Entonces, ese es un tema que es un reto, porque de esta forma también el CERNAM, cuando el CERNAM también otorga derechos, ¿no? Y eso ustedes también, me parece que ya tienen conocimiento, ¿no? El CERNAM otorga derechos dentro del ámbito de su competencia, ¿no? Dentro de áreas naturales, sobre el amortiguamiento, otorgan algunos derechos, ¿no? Y todo bajo su ley de creación que ellos tienen, ¿no? Pero hay espacios, como la zona de amortiguamiento, que sí tienen una vinculación. Es más, el CERNAM, para que se apruebe un plan de manejo, eh, ellos tienen por ley una opinión vinculante, ¿no? Porque si su opinión no es favorable, el derecho de aprovechamiento no tiene trámite, ¿no? Y esta opinión lo hace justamente sobre los componentes ambientales, ¿no? Que estén acorde o que el aprovechamiento sea acorde a los objetivos que ellos tienen en esa área determinada. Luego vienen los otros actores, ¿no? Y hay un actor que permanece en toda la cadena productiva, ¿no? Que es desde que se otorga el derecho hasta el final, ¿no? Puede ser gobiernos regionales, puede ser administraciones técnicas, ¿no? Pero siempre permanece en toda la cadena productiva, ¿no? Y otros actores que son el tema de transporte, el tema de los centros de transformación primaria, ¿no? Son actores privados, netamente privados, pero que tienen una participación activa, ¿no? Y ahí viene otro punto. Como no hay una planificación, ¿correcto? Como no hay una planificación del otorgamiento de derechos, tampoco hay una planificación de, eh, del, a ver, vamos a utilizar el término adecuado. Tampoco no hay una planificación que se vincule al uso, ¿no? Al uso de, del circuito de transporte, ¿no? Ustedes podrán haber escuchado seguramente en alguna oportunidad o por otro lado habrán podido notar cuando han viajado a provincia que, o cuando han estado en provincia, hay varios vehículos que a veces van vacíos desde Lima a traer recursos, ¿no? Ya sea frutas, ya sea madera, lo que sea, ¿no? Entonces, el sector forestal, ¿no? El sector forestal en su totalidad, no lo mira como un aliado al tema de transporte, ¿no? A pesar que el transportista cumple un rol importante, ¿no? De asegurar que las cargas que él lleva tengan un origen legal, porque ve el tema de las guías de transporte forestal y una guía de remisión, que esa es su función. Pero nunca ha habido un acercamiento entre la planificación de los aprovechamientos o la provisión o oferta de recursos en determinados espacios con el transporte. No hay, no hay una vinculación de esa naturaleza. Y es importante, porque ustedes saben que en la medida que el aprovechamiento se realiza en una determinada región, esto no se realiza de manera permanente durante el año, ¿no? Y esto obedece justamente a
las estaciones climatológicas, ¿no? Una de ellas es invierno y verano, que es lo más caótico para el tema del uso de las carreteras, para el tema de este, mantener los productos durante el transporte, o el otro es abastecer justamente las demandas de exportación, ¿no? Entonces, ahí tampoco no hay una vinculación. Ahora, con los centros de transformación primaria es otro tema interesante, ¿no? Por ejemplo, no sé si ustedes han estado, bueno, los que están en las regiones más grandes, como Cayali, Madre de Dios o Loreto, esas también de repente hasta en San Martín, y los productos forestales que salen digamos, del bosque, solamente abastecen un determinado periodo un centro de transformación primaria. Y ese centro de transformación primaria no hay un stock, no se estoquea de productos para poder abastecer la diferencia de los meses que queda durante el año, ¿no? ¿Y por qué es eso? Porque también en la primera cadena, en la primera etapa de aprovechamiento, ¿no? En la etapa de aprovechamiento, al no haber una planificación, tú no sabes cuál es la oferta de este bosque para estos centros de transformación primaria. No hablo la oferta económica, no la oferta en volúmenes, ¿no? Como por ejemplo, si alguien se hace una pregunta, oye, ¿cuánto es la oferta de aguaje en Loreto mensual, trimestral, anual? Ni la menor idea. ¿Cuánto es la oferta de madera de Cachimbo, de Chihuahuaco, de Comala, de Copaiba, mensual, anual, en determinada región? No tienes ese tipo de información, ¿no? Entonces, ¿cómo los centros de transformación primaria se preparan para mantener, correcto, a una población con insumos, ¿no? No hay. Entonces, ¿qué hacen los centros de transformación primaria? Prácticamente cumplen la función de acopiadores y de un centro de transformación. Y luego de acá, muchas veces la materia prima pasa directamente a la exportación y no necesariamente pasa por un proceso de transformación secundaria. Entonces, aquí vienen otros actores interesantes. Dos actores. Uno, la mayoría de aprovechamiento, me voy a dedicar por un momento a la madera. La mayoría de aprovechamiento de la madera siempre se realiza sobre 10, 8, máximo llega a 14 especies, las más comerciales, ¿no? Por eso es que se llama un aprovechamiento selectivo. Siempre las especies más comerciales y las que tienen mejores portes y la que el mercado me pide las saco. Y en un espacio que nosotros tenemos para aprovechar la madera en la parte amazónica, máximo 4 a 5 meses, no tienes más, ¿no? Estos productores forestales trabajan mayormente con préstamos de agencias bancarias. Y estos préstamos son limitados por esos meses, pero a la vez la agencia bancaria te cobra por todo el año. Nunca te dan un préstamo por un mes, 2 meses, ¿no? Salvo que tú lo quieras pagar y vas a pagar más de la cuenta. ¿Qué pasa acá? Que como los préstamos son por un periodo muy corto, son altas tasas, el aprovechamiento que se realiza acá siempre va a ser sobre especies comerciales. ¿Y qué pasa con las otras especies que no tienen mercado? Bueno, como no hay mercado ahorita, no me interesa y no puedo censarlos porque es un gasto innecesario, no me dedico a ellos porque no hay mercado, por lo tanto, la degradación del bosque por la tala selectiva solamente está para especies comerciales. Le quitas ese valor al bosque. Y las otras, no, porque no hay mercado y porque nadie se dedica a evaluarlas y estudiarlas para que le dé un real valor y también para que le pueda motivar al mercado a apostar por ellas, ¿no? Y ahí vienen dos actores importantes. Uno de ellos es este, las universidades, otro de ellos son eh, los institutos de investigación, ¿no? IAP, hay otro también instituto técnico que es CITE Maderas, que deberían, ¿no? Deberían centrar su atención sobre las otras especies, bueno, lo que le llamamos nosotros mayormente eh, rezagadas o potenciales para que éstas entren al mercado, ¿no? Porque la mayoría de especies que son de valores comerciales van a la exportación y el mercado local lo que consume es o productos que no satisfacen sus necesidades o mayormente lo que se importan
productos ya predimensionados, como los pinos, ¿no? Los eucaliptos que están entrando, más que todo son los pinos. Porque además, estos productores no tienen las condiciones para transformar en esta etapa productos en serie, ¿no? Y ahí también es otra chamba que tanto el CERFOR, tanto produce, tanto eh, me olvidé el nombre de esta, los que ven el tema de, ¿alguien se acuerda el nombre? Ahorita se me fue de la cabeza, el tema de las medidas, las normas técnicas, pero se fue el nombre. Las normas técnicas, ¿quién ve? ¿Te acuerdas el nombre de la institución? No, normas técnicas para normalizar. Se me fue el nombre, se me viene a la cabeza. Entonces, estas instituciones, ¿por qué? Porque la mayoría de productos que se utilizan en el mercado local tienen ya dimensiones preestablecidas, ¿no? Tanto para el tema de infraestructura como para el tema de viviendas, ¿no? O estructuras arquitectónicas, ¿no? Entonces ya hay unas medidas preestablecidas. Entonces, ese tipo de relaciones, por ejemplo, para la gestión son importantes, porque no solamente es dedicarse al bosque, sino es dedicarse también a poder mirarle al mercado en qué condiciones quiere la madera. Y eso casi poco se realiza. ¿Por qué se realiza casi poco? Porque los centros de transformación primaria, ¿no? Mayormente se ubican en las partes amazónicas, ¿no? Y las partes amazónicas no es que el mercado está conectando. ¿Se acuerdan del mapita que habíamos visto en la sesión anterior? Toda la parte amazónica, toda la parte de las zonas altoandinas y la costa. ¿Dónde están los mayores centros de exportación? En la costa. ¿Y dónde está, dónde están los productores madereros? En la parte amazónica. Y en la parte amazónica no te conviene tanto, digamos, trabajar la parte de valor agregado, porque también te genera un costo, ¿no? Te genera un costo, y en la Amazonía no tienes mano de obra barata. La Amazonía no tiene mano de obra barata. La Amazonía tiene mano de obra cara, ¿no? Alguien, si de repente no está de acuerdo conmigo, seguramente va a ver, pero actualmente la mano de obra en la Amazonía no es barata para el tema de industria, es súper cara. Otro factor que no es barato para el tema de la industria es el costo de la energía eléctrica. Entonces, ¿qué hacen? Solo hacen predimensionamientos y sacan la madera así. Bueno, y acá en Lima, pues algunos harán transformación, o en algunas ciudades más grandes también harán transformación, pero no se explota el recurso con el valor agregado que uno quiere, ¿no? Y bueno, y lo que más exportamos es materia prima, ¿no? A veces trozos hasta predimensionales se han ido exportando. Entonces, la cadena productiva necesita de otros actores. Necesita la investigación, universidades, CONCITEC, necesita de la promoción de los otros productos que quedan rezagados en el bosque para poder ganar un mercado y ser competitivos con los productos que ingresan de afuera y no solamente poner materias primas, sino también poner productos ya predimensionados, ¿no? Y otro punto importante es que nosotros como Estado debemos generar las condiciones para que generemos las mayores fuentes de empleo. Y la madera es una oportunidad para generar fuentes de empleo. Ahora hagamos el ejemplo, por ejemplo, con el tema de la castaña, ¿no? Hay algunos que seguramente conocen o están en Madre de Dios. El tema de la castaña está centrado en Madre de Dios. Pero ¿cuánto tiempo tenemos aprovechando el tema de la castaña? ¿Cómo la castaña ha ido generando, digamos, un mercado no solamente nacional, sino también internacional? Por ejemplo, si ahorita hacemos una revisión rápida, ¿cuál es el país que exporta más castaña entre Perú, Brasil y Bolivia? Es Bolivia. Bolivia ha desplazado a Brasil en el tema de la exportación de castaña. Hay un audio, si me ayudan a encerrarlo y para poder avanzar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? Es que los productores de castaña en nuestro país, si bien es cierto, tienen un instrumento de gestión para el aprovechamiento, pero todavía adolecen de un tema de asistencia técnica especializada. Y aparte de adolecer de asistencia técnica especializada, hay digamos, una presión fuerte del tercero, que es el comprador. Y los productores castañeros, ¿no? Hoy en día no tienen las condiciones, tantos años trabajando en la castaña,
todavía no tienen las condiciones como para decir, pues, estos productores tienen las mejores condiciones al ser castañeros, ¿no? Si están en Madre de Dios o conocen Madre de Dios, un productor castañero no tiene unas condiciones eh, económicas como para decir que es de mitad para arriba, ¿no? La mayoría siempre están en condiciones precarias. Es más, las talas ilegales se concentran más justamente en esas áreas concesionadas para castaña. Por otro lado, actualmente se está promoviendo el aprovechamiento no solamente de la castaña, sino también de los servicios ecosistémicos que brindan estos bosques que no aprovechan madera. Entonces, pero también es un tema precario. Sin embargo, ahí está entrando un actor que es el MINAN, ¿no? Y, y en ese sentido, cuando nosotros vemos, por ejemplo, cuánto le genera el aprovechamiento de castaña al Producto Bruto Interno por región, es mínimo, ¿no? Comparado a otras actividades que Madre de Dios se da, ¿no? Otro producto no maderable, por ejemplo, es el aguaje. Pero el aguaje es un producto súper sensible en el caso de Loreto, ¿no? Tienes que tener una capacidad industrial súper fuerte para poder extraer el aguaje y poder ponerlo pues en el mercado, ¿no? Actualmente, ¿quién es el que está trabajando el tema de aguaje en los refrescos? Es esta empresa AGE, ¿no? Pero no tenemos otra empresa, pero posiblemente puedan haber otras que estén interesadas, pero el costo de extracción es súper alto, ¿no? Entonces ahí, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo nos estamos organizando con estos actores claves en el transporte, no solamente terrestre, sino fluvial? Los actores en poder promover estas cadenas de frío para estos productos no maderables. ¿Qué se está haciendo? ¿Cómo se está trabajando? ¿Quién es el que debería estar avanzando con estos asuntos? Está muy disperso, ¿no? Y a veces nos centramos solamente en una etapa de la cadena productiva y no damos una mirada global de las cadenas productivas, ¿no? Podemos hablar de madera, podemos hablar de no maderables, también podemos hablar del tema de las plantas medicinales, que es otro aspecto importante de nuestro país que ha quedado demasiado rezagado, ¿no? Caso del norte, productos no maderables como por ejemplo el palo santo, ¿no? La tara, ¿no? El algarrobo, que es otro tema, ¿no? En las partes altoandinas, el tema de las plantas medicinales, que actualmente un último reporte que sacó eh, la Universidad Agraria de La Molina, hablaba pues que el 39% de la producción nacional proviene de plantas de origen natural, ¿no? De esos espacios naturales que eran representativas de las partes altoandinas y la mayoría eran plantas medicinales y se exportaba. Pero ese tipo de aprovechamiento que se ha realizado muchas veces se hace un aprovechamiento directo, sin un valor agregado, y se exportan plantas medicinales de manera directa, ¿no? A veces hasta sin permiso. Entonces, este tipo de, digamos, de actores en el territorio para la gestión aún todavía no se vinculan, aún todavía no están encontrados en el espacio, ¿no? A pesar de que hay intereses comunes. No sé si ustedes han podido revisar en algún momento el Plan Nacional de Promoción y Competitividad. Un favor, yo les agradecería que le den una revisadita y miren el tema forestal, ¿no? El tema forestal en ese Plan Nacional de Promoción y Competitividad me parece que se reduce a una hoja, no es más. Y cuando se reduce a una hoja, lo que se ha priorizado ahí es justamente el tema de economía circular. Y cuando ustedes ven economía circular, nosotros ni siquiera hemos desarrollado muy bien una cadena productiva y hablar ya de un plan de promoción de economía circular es bien complicado, ¿no? Entonces, como que ni siquiera hay ese alineamiento. Entonces, esas son cositas que deberíamos ir mejorando, ¿no? Y en los espacios donde ustedes se encuentren, poder ir impulsando, ¿no? Cómo, desde el aprovechamiento de un recurso forestal, maderable o no maderable, yo me puedo vincular a las cadenas productivas, ¿correcto? Y si hay una cadena productiva, ¿quiénes son los actores que participan en toda esta cadena productiva? ¿Para qué? Para que ustedes lo puedan mapear y aparte de mapear, es que puedan entender qué es lo que buscan estos actores de la cadena productiva. Productos, qué tipo de productos, en qué tiempo, en qué momento, en qué meses del año, en qué cantidad, con qué condiciones,
¿no? Entonces, todas esas características son importantes para que los actores que están interesados en la gestión que uno haga del recurso forestal las pueda vincular y pueda satisfacer. Si no, en todo caso, es bien complicado, ¿no? Como por ejemplo, si nosotros ahora nos podemos hablar en este nivel, oye, y si yo quiero exportar, ¿cuáles son las restricciones para exportar? ¿Qué especies sí puedo exportar? ¿Qué especies no puedo exportar? ¿Cuáles son los volúmenes que yo debo exportar? ¿Hay alguna restricción? ¿Hay alguna restricción? ¿Qué documentos a mí me permiten hacer la exportación? Entonces, si yo no tengo ese tipo de información, es más, si el que está en esta etapa no tiene este tipo de información, él nunca va a ser un exportador. Siempre va a ser un productor forestal vendiéndola a al primer eslabón de la cadena y nunca va a exportar. Y si ustedes se dan cuenta y hacen una revisión, los que mayormente exportan madera son empresas terceras o son empresas que han apostado por manejar bosque, pero son empresas jurídicas. Es raro y es muy difícil que tú encuentres un exportador que sea un productor forestal como persona natural, porque no encuentra este interés. Y a esto se suma justamente varios temas burocráticos, varias barreras para poder estimular la exportación y varias barreras para poder también generar oportunidades a través del financiamiento o a través de las condiciones para generar competitividad en el territorio, ¿no? Y ahí juegan el papel varias instituciones, ¿no? Entre ellas el Midagre a través de Serfor, entre ellas Produce, entre ellas este, las mismas regiones, ¿no? Y aquí nos podemos hacer un poco de reflexión, ¿no? Y en toda esta cadena productiva, digamos, ¿no? Mirándolo bien, cómo se vinculan los planes regionales de desarrollo productivo, estoy hablando, ¿no? ¿Cómo se vincula con la mirada nacional? ¿Cómo se vincula con la planificación nacional? ¿En qué etapa se vincula y cuáles son esos insumos que se requiere para la vinculación de estos planes? Y ahí te vas a dar cuenta que la región está mirando al sur y la nacional está mirando al norte, ¿no? Entonces tiene que haber en algún momento que ambos se tengan que mirar para poder conversar. Y ese es un reto justamente de los gestores, ¿no? En el territorio, ¿no? Entonces, eso es lo que puedo mencionar de momento. Y después algo ya leve, más rápido, es el tema de qué hace, ¿no? Vinculadas a sus acciones, ¿no? Ya ustedes saben que el Servicio Nacional Forestal Forestero es el ente rector del sistema nacional, ¿no? Y también además de ser un ente técnico normativo, es la autoridad nacional y representativa a nivel nacional como la autoridad CITES, ¿no? Creo que les comenté la vez pasada, ¿no? ¿Quién es la autoridad CITES? CERFOR. ¿Quién es la autoridad CITES, perdón, CITES administrativa? CERFOR. CITES científica, el MINAR, ¿no es cierto? Entonces, eso hay que siempre tenerlo en cuenta, ¿no? Ahora, el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, aparte de ser un ente técnico normativo, más allá de eso, es un ente promotor, ¿no? Y la promoción debería primar por delante de todas las actividades, ¿no? Sin embargo, también hace las funciones de un ente fiscalizador, ¿no? Porque acompaña en unas etapas del proceso a través de las administraciones técnicas o a través de las orientaciones normativas para la aplicación de la fiscalización, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, la que salió fue el decreto legislativo 1319, ¿no? Y así también normas que han salido, ¿no? Pero este decreto legislativo que salió, hay dos puntos que son importantes tomarlo en cuenta, que a la fecha todavía no se ha desarrollado, no se ha implementado. Y esto resulta ser justamente, mm, digamos, a ver, vamos a llamarlo, una, una debilidad, si es que se quiere así, para poder cautelar el patrimonio forestal, ¿no? Entonces, eso es muy importante tomarlo en cuenta. Esta de acá hasta la fecha nunca se ha implementado, ¿no? Y que están alineadas justamente a acciones de control del origen legal de los productos forestales, que tienen su impacto tanto en las importaciones como en las exportaciones, ¿no? O sea que eso es, digamos, una acción importante. Ahora, ¿qué se tiene que hacer acá, no? Muchas veces las miradas que tienen el ente normativo, si bien cierto están las acciones de control,
pero el espíritu que debería tener, creo yo, está más en el tema de la promoción de los recursos forestales, porque en el territorio ayer hablábamos un poco cómo estaba la situación, bueno, perdón, el sábado hablamos un poco cómo está la situación del Producto Bruto Interno en las regiones, ¿no? Que es sumamente triste, precario, ¿no? Entonces ahí hay que trabajar. Ahora, pero el CERFOR no puede solucionar eso solo, porque como ente normativo y técnico, su alcance es limitado, ¿no? Limitado solamente para el tema de la gestión de los recursos. Pero cuando hablamos de gestión de los recursos, y lo hablábamos en la sesión anterior, no solamente es sembrar árboles, aprovechar árboles, sino también hay otros sectores que necesitan estar vinculados en este proceso de acompañamiento. Uno de ellos es el tema, vamos viéndolo así, ¿no? Para sacar la madera, ¿qué necesita? Carreteras. ¿Quién tiene que estar vinculado? Con el Ministerio de Transporte. Eh, para estar en el bosque y hacer aprovechamiento, ¿qué necesitas? Servicios básicos. Luz, internet, ¿no? Bueno, energía eléctrica, internet. Necesitas agua potable, ¿no? Porque nadie se va a estar sufriendo otras cosas, ¿no? ¿Qué más necesitas? Necesitas eh, financieras que estén cerca a ti. ¿Qué más necesitas? Productos básicos, ¿no? Para una canasta familiar. Y esas cosas son justamente las que más adolecen las partes amazónicas. Servicios de agua potable es bien precario en la parte amazónica, a pesar que es la que tenemos los mayores recursos de hídricos. En tema de conectividad, en tema de conectividad, es demasiado precario. Entonces, esas cuestiones, a veces decimos, no, vamos a lanzar un aplicativo para las acciones de control, vigilancia y para todo esto. Lanzas el aplicativo, pero en los lugares donde están, no funciona, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitas justamente la coordinación y la planificación de otros para poder mejorar el servicio que el Estado brinda de manera sectorial y no solamente de manera institucional. Y por eso es importante el tema de la gobernanza forestal, ¿no? Y en la gobernanza forestal no solamente es que estén los actores forestales, tienen que haber otros más que se vinculan a estas actividades. Entonces, eso es importante tomarlo en cuenta. Bueno, y los actores que operativizan en la región, ¿no? Y que no son menos importantes que CEFOR, inclusive para mí son los más importantes porque están dando la cara al usuario en el territorio, son las autoridades regionales y las administraciones técnicas, ¿no? Entonces, no todavía hay autoridades regionales. Y estas autoridades regionales, el servicio que ellos brindan a los usuarios del bosque tiene que ser un servicio efectivo, ¿no? Porque mayormente, y habíamos también tocado en la sesión anterior, mayormente la gestión para el aprovechamiento de los recursos lo vienen haciendo terceros. No lo hace directamente el manejador de bosque o el productor de bosque, lo hacen siempre terceros. Y la pregunta, ¿por qué lo hace un tercero? Lo hace porque mayormente los flujos de procesos para solicitar un permiso o una concesión son a veces sumamente burocráticos. Habíamos hablado, como dije en la sesión anterior, uno de los casos, ¿no? Entonces, el servicio que brindan las autoridades regionales en las regiones deberían ser efectivas y eficientes, ¿no? Entonces, pero hay un reto aparte de las limitaciones normativas, digamos así, o limitaciones burocráticas que se tienen, también hay otras limitaciones, que es la precariedad de recursos con las que cuentan los gobiernos regionales y de la inestabilidad de los profesionales en estos gobiernos regionales, ¿no? Hay unos informes que sacaron hace poco en 2019, otros salieron en el 2022, me parece, de GIZ, y donde se hablaban estos puntos, ¿no? Justamente las precariedades que tienen los gobiernos regionales para administrar los recursos forestales, ¿no? Entonces, este es un trabajo, como les digo, directo que ellos hacen y que para mí es el actor mucho más clave para la buena gestión de los recursos forestales y que actualmente, pues, se necesita, ¿no? Y otro tema acá que es sumamente importante es que ya actualmente trabajamos bajo un programa presupuestal, ¿no? Que es el PP 0130. Y en este programa presupuestal, tanto el gobierno nacional como los gobiernos regionales tienen asignados ciertos recursos para el control y vigilancia efectivo en los bosques. Y estos recursos mayormente se destinan
a, digamos, a gastos de inspecciones, a servicios, ¿no? Y el tema de infraestructura no casi es en ejecución. Entonces puede entrar al MEF, no me acuerdo cómo se llama este nombre, a ¿cómo se llama La lista amigable, la, sí, la lista amigable, creo que se llama del MEF, y ahí ustedes pueden ver los gastos de las regiones, cómo están sus regiones gastando, ¿no? Si gustan, lo vemos más adelante para que se puedan dar cuenta, ¿ya? Cómo cada región viene gastando los recursos asignados y cuántos se les van incrementando en el año. Y ahí se pueden dar cuenta, ¿no? Siempre hago seguimiento de eso para poder ver en qué están gastando las regiones y es bien complicado, ¿no? Y la asignación para el tema de la protección, del aprovechamiento de los recursos forestales es bastante precario, ¿no? Pero son, como les digo, la cara visible y que más bien el esfuerzo debería estar ahí. Entonces, ¿qué necesitan los gobiernos regionales? Para mí, lo que necesitan es acciones que les permitan hacer una buena planificación de la gestión de los recursos en la región y que esta planificación deben ser de conocimiento de los gobiernos nacionales o en todo caso deben coordinar para que esto se vincule, porque a veces los gobiernos regionales tienen prioridad sobre algunas cosas y que no necesariamente son las mismas prioridades de los gobiernos nacionales, ¿no? Y es cierto, tenemos ese plan que orienta estos asuntos, pero más que hacer un plan para mí es mejor es la articulación de las instituciones. Si no, eso no funciona. Y un ejemplo es acá, ¿no? Y que se pone, por ejemplo, en el caso de OSINFOR, ¿no? OSINFOR y el CERFOR dependen de la alimentación de los planes de manejo de los gobiernos regionales, ¿no? Dice, oye, gobierno regional, tú me tienes que dar los planes de manejo que apruebes en un periodo determinado. Y si no me das, incurrirías en responsabilidades administrativas, civiles, penales, bueno, de todo, ¿no? Y la pregunta es, oye, ¿y cuál es la infraestructura que tú me has puesto a disposición o que yo tengo a disposición para brindarte esa información en el tiempo oportuno y en el plazo que tú me estás dando, ¿no? ¿Qué tipo de condiciones tengo yo en la región, ¿no? Entonces, puedes generarle miles de obligaciones, pero si no has trabajado primero las condiciones, por más que las obligaciones, así le pongas que lo vas a matar, él no las va a cumplir. Y ese es un tema que tiene que articularse, ¿no? En buena cuenta hoy en día ya han generado unas plataformas que son importantes, ¿no? Ya el SNIF también poco a poco está calando con información. Igual los Infor por su parte está generando algunos aplicativos, está generando algunas plataformas, pero eso se tuvo que hacer antes de, ¿no? Pero igual, en buena cuenta se está corrigiendo, ¿no? Pero son acciones que se articulan en el territorio y que se articulan desde el gobierno regional al gobierno nacional. Aquí faltaría otra articulación. Oye, ¿y el gobierno local, cuál es su participación, no? El gobierno puede decir, oye, pero el gobierno regional no aprueba planes de manejo. Sí, no aprueba planes de manejo, pero estos planes de manejo tienen información de la oferta productiva. ¿Y cómo el gobierno local sabe de la oferta productiva? Ah, bueno, eso no me interesa en esta etapa. Y a veces se trabaja así. Como no me interesa en esta etapa, no lo hago. Y hasta que alguien se pueda interesar, ¿no? Luego vienen instituciones como los Infor, SANAM, CERFOR, ¿no? Que ya habíamos hablado un poco, y aquí habíamos hablado de la Autoridad Administrativa CITES, la científica CITES. Estas instituciones, CERFOR, gobiernos regionales, SANAM, son entidades de fiscalización ambiental. Y al ser entidades de fiscalización ambiental, toda su planificación sobre la gestión efectiva, la supervisión efectiva de los recursos forestales, están bajo la mirada del ente rector del CINEFA, ¿no? En este caso el UEFA, ¿no? Que es el ente rector del CINEFA, ¿no? Y ese es un tema súper importante y que poco se está explorando en la práctica, ¿no? Estas entidades de fiscalización ambiental, a ver, hace un año, 2 años atrás han empezado a planificar y a reportar en el aplicativo del UEFA, ¿no? Pero estos reportes todavía están en un proceso de maduración. Entonces, el organismo de evaluación y fiscalización ambiental tiene todavía una brecha grande para poder hacer un seguimiento efectivo de la fiscalización de los recursos forestales
en las determinadas regiones y lo que hacen los gobiernos nacionales, ¿no? Porque si no, en todo caso, pues seguimos tal ilegal, seguimos pérdida de los bosques, seguimos problemas sociales, problemas mineros, pero ¿qué dice el ente rector del CINEF? ¿Cómo es que se está planificando la fiscalización para reducir estas acciones en el territorio? Desde el gobierno regional y desde el gobierno nacional a través de sus distintos sectores. No hay una planificación efectiva entonces, o algo está sucediendo, o las planificaciones que se están yendo solamente podrían ser para cumplir el aplicativo. Bueno, quizás de repente estoy hablando de más, pero la idea es que tiene que haber una vinculación con estos actores para hacer una fiscalización efectiva, porque la administración de los recursos forestales tiene que tener una acción de monitoreo. Y el monitoreo no solamente es mirar que salga o no salga la madera, sino el monitoreo también arrastra a una fiscalización efectiva. Y cuando digo una fiscalización efectiva, no es que te pares en la puerta con un palo y en todo que se porta mal le des un palazo, ¿no? Sino la fiscalización efectiva debe promover justamente la gestión y un aprovechamiento efectivo. La fiscalización no solamente es para sancionar, la fiscalización va más allá. Es para prevenir, es para reorientar y es también para hacer que se corrijan las cosas, ¿no? Por eso que también, pues, ustedes pueden ver el último reglamento de infracciones que sacó el CERFOR, ya te habla un término que también recoge del UEFA, que es el tema de las subsanaciones voluntarias, ¿no? Quiere decir, como una acción realizada en el bosque bajo un permiso, bajo un plan de manejo, y que bueno, como cometí un error, entonces yo puedo, digamos, subsanar ese error, ¿no? Claro, una cosa es un error y otra cosa ya es un horror, ¿no? Entonces, por eso es importante que la fiscalización acompañe todo este proceso para que la gestión de los recursos forestales sea bastante efectiva, ¿no? Y eficiente, si es que se quieren esos términos, ¿no? Otras instituciones que también son de alta relevancia es el tema de SUNAT, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Ministerio de Cultura, es MINCUR, aunque nadie lee, y el Ministerio de Transporte, ¿no? ¿Por qué son importantes estos actores que ya lo habíamos hablado en toda la cadena productiva? Son importantes porque en el caso de SUNAT genera justamente pues los RUC, a los primeros tributarios del bosque, ¿no? Y ellos ya tienen mapeado quiénes son los que tributan en el marco de la madera y quiénes son los que tributan en distintos tipos de categorías de rubros económicos, ¿no? Entonces, pero sin embargo, esta información es casi prácticamente reservada para SUNAT, no se comparte con las otras instituciones para poder conocer quiénes son sus productores en el territorio, ¿correcto? Sin embargo, esta entidad este, hace acciones de seguimiento justamente en el tema de los tributos y el tema pues de que puedan eh, generar adecuadamente este, que las mercancías que se utilizan no sean de origen ilícito, ¿no? O en pocas palabras, que no le saquen la vuelta al Estado, ¿no? Entonces, por eso SUNAT se convierte en un actor clave, ¿no? Y participa. Es más, es un ente de observancia en el caso de CITES, es un ente de observancia. Y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, este es, este es un tema, ¿no? ¿Por qué es un tema? Porque en las actividades forestales no existe una data que nos ayude a nosotros a identificar, por ejemplo, cómo es la trata de personas en las actividades forestales, maderables, no maderables. ¿Existe un trabajo infantil, un trabajo forzoso en estas actividades? No hemos generado esa data como lo generan otros sectores. ¿Y por qué? Porque tú en el proceso, porque tú en la cadena productiva no lo visibilizas a este actor y que tiene una función súper importante para trabajarlos de la mano con el Ministerio Público. Y el Ministerio Público además ni lo mira, ¿no? Entonces no generamos esa data para poder generar confianza en el mercado y decir, oye, mira, las actividades forestales son, aparte de que cumplen con la norma, aparte de que hacen buena trazabilidad, las actividades forestales son una fuente de empleo digno, porque no genera trabajo forzoso, porque no genera un trabajo infantil, porque no se da la trata de personas. Pero, ¿cómo decimos eso? ¿Cómo reflejamos eso si no tiene ninguna información, si no se registra esa información? Y como el sector forestal está asociado al tema tal ilegal o minería,
más lo que se representa a nivel nacional es la minería y la tala ilegal. Y esos datos no contribuyen a la gestión efectiva de los recursos forestales. Correcto. Bueno, el Ministerio de Cultura, que últimamente ha tomado un rol protagónico con el tema, pues, de la protección de los pueblos en aislamiento voluntario y en estado, en situación de contacto inicial, que es más conocido como los PIASIS, ¿no? Entonces, el Ministerio de Cultura también, dentro de estas reservas, cumple un rol importante, ¿no? Por la protección no solamente de este patrimonio que nosotros tenemos, sino también de estas poblaciones altamente vulnerables, ¿no? Un segundo, por favor. Entonces, y el otro también que habíamos hablado justamente es con el Ministerio de Transporte. A pesar de que el Ministerio de Transporte es un actor súper clave para poder dinamizar los productos desde la Amazonía hasta los puntos de exportación o hasta los puntos de comercio más próximos, ¿no? Y otro actor clave que no está considerado en esta lámina es, por ejemplo, eh, creo que fue el 2020 o 2021, se hizo la primera conteo, vamos a llamarlo así, el primer conteo de los productos forestales, ¿no? Y este conteo de los productos forestales, las cuentas, ¿no? Que se llaman las cuentas forestales, eh, hemos utilizado bastante información tanto del INEI como, este, como de otras instituciones, ¿no? Entonces, ahí nos podemos dar cuenta que el INEI también es otro actor clave para la gestión de los recursos. ¿Por qué? Porque el INEI, ¿no? Tiene que generar información precisa de las actividades forestales, ¿no? Y a veces las actividades forestales son integradas o son inmersas de otros rubros que no necesariamente son forestales, ¿no? A veces hay actividades forestales que son contabilizadas dentro dentro de agricultura, ¿no? Sí, como nosotros estamos dentro de Minagri, pero hay actividades que están contabilizadas dentro de agricultura. Y eso es complicado, ¿no? Porque no vemos el real potencial que genera el sector forestal en el territorio, ¿no? Y por eso es que también seguramente tiene que ver mucho o en parte para poder afectar el Producto Bruto Interno que generamos con el tema de las actividades forestales. Entonces, el INEI, para levantar una data reordenada justamente las actividades forestales, hay que generar estos espacios de articulación, ¿no? Porque necesitamos hacerlo, ¿no? Y otro de ellos es el tema de la SUNAT, ¿no? El que hablé al inicio, porque SUNAT también hay que alinear cuáles son estos productos que devienen de las actividades forestales y que contribuyen justamente a las cuentas nacionales, ¿no? Eso es clave en este proceso, ¿no? Eh, ¿Y dónde convergen todas estas instituciones, ¿no? ¿Dónde se encuentran, ¿no? Estas instituciones mayormente convergen cuando hablamos que en la ley forestal existe el Sistema Nacional de Control y Vigilancia Forestal y Fauna Silvestre, ¿no? ¿Quién debería conducir esto? El que debería conducir esto es el Servicio Nacional Forestal y Fauna Silvestre, que es ese ¿no? Y cuando hablamos de un sistema nacional, este sistema involucra a todas las instituciones que hemos hablado anteriormente y otras más, ¿no? Como por ejemplo las Fuerzas Armadas, como por ejemplo la Policía Nacional, ¿no? Y los gobiernos regionales, ¿no? Entonces, este espacio debería ser el espacio clave para poder dinamizar a todos estos actores, por un lado, para protección de los recursos forestales, pero por otro lado, otro espacio
¿no? Como digo, que de similar importancia o aún mucho más es el tema de la promoción de los recursos forestales. No solamente es el garrote, sino también es las condiciones. Y ahí es un factor clave e importante que los gestores tienen que darle una mirada, ¿no? A veces nos apasionamos más por la fiscalización para poder ver que se corrija, que no saque madera, que no haga esto, que no haga el otro. Sí, pero los seres humanos, las personas, tienen familia, tienen hambre, quieren comer. Entonces, si tú no le das esas condiciones, por un lado tú le cierras las puertas, pero él también va a estar por otro lado con la ilegalidad. Entonces, si no le damos las herramientas claves para la formalidad, para la legalidad, nunca vamos a poder corregir, ¿no? Entonces, así como hay este grupo de instituciones que están dentro del Sistema Nacional de Control y Vigilancia, ese grupo también tiene que generar esas condiciones para la promoción y la competitividad del sector forestal, ¿no? Indistintamente de qué producto estemos hablando, ¿no? ¿Dónde más se encuentra? Estas mismas instituciones se encuentran en la Comisión Multisectorial Permanente de Lucha contra la Tala Ilegal. Es más, hoy en día se ha generado un plan, ¿no? Un plan nacional de lucha contra la tala ilegal, ¿no? Y este plan vincula varias acciones operativas que las instituciones deben remitir, ¿no? E informar a la comisión para que se pueda ir evaluando las acciones que se puedan generar en el territorio, ¿no? Y acá participan las mismas instituciones, es más, hay otras que se van integrando, como el Ministerio de Defensa, como el Viceministerio de Interculturalidad, que es el mismo Ministerio de Cultura, ¿no? El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, ¿no? Bueno, la Fiscalía siempre es un actor clave, es más, la Fiscalía, bueno, el Ministerio Público es un ente de observancia, ¿no? De CITES, ¿no? Otro espacio es que el Sistema Nacional de Control y Vigilancia, si bien es cierto, hasta ahorita todavía no está entrando en funcionamiento, pero sí ha generado directrices como, por ejemplo, para poder generar las mesas regionales de control y vigilancia, ¿no? Y a nivel regional se han ido generando mesas regionales de control y vigilancia, ¿no? Bueno, esto hasta el 2021 tenía conocimiento que era San Martín, Madre Dios, Ucayali, Loreto, Tumbes y Lambayeque, pero hasta la fecha ya entró Huánuco, no recuerdo otra más que haya entrado, ¿no? Pero posiblemente haya entrado una o dos más, ¿no? Y también tenemos un espacio donde se encuentran todos estos actores que ustedes de repente han escuchado en algún momento, que es la Mesa Ejecutiva para el Desarrollo del Sector Forestal, ¿no? Esta mesa ejecutiva si bien es cierto, empezó un poquito más antes, pero se consolidó con una resolución ministerial en el 2017, ¿no? Esa mesa ejecutiva es liderada justamente por el Ministerio de Economía y Finanzas. Es otro actor clave que tiene que conocer las dinámicas del territorio. Porque si no se conoce la dinámica del territorio y digamos, el ejercicio fuerte que hacen los gobiernos regionales, los gobiernos nacionales para proteger, conservar, promover los recursos forestales, el Ministerio de Economía va a ser difícil que pueda soltar algún recurso, ya sea para una demanda ordinaria o una demanda adicional de las instituciones, ¿no? Y ni una institución sin recursos no puede hacer nada, ¿no? Entonces, estos son los compromisos de la mesa ejecutiva y la Secretaría Técnica de la Mesa Ejecutiva justamente, bueno, la conducción está por el MEP, ¿no? Y la Secretaría Técnica actualmente está por los informes, entiendo, ¿no? Bueno, y participan varias instituciones, ¿no? Incluido la sociedad civil, regentes, gobiernos regionales, participan varias más instituciones, ¿no? Y últimamente, la Unidad Funcional de Delitos Ambientales, ¿no? Este espacio fue creado justamente por el MINA para contribuir a la generación e intercambio de información técnica relevante para la prevención, reducción, seguimiento de los delitos e infracciones ambientales con énfasis en tal ilegal, tráfico de fauna, minería, ¿no? Bueno, si bien es cierto, esto es un espacio más, pero tantos espacios que hemos generado, a veces generamos, en vez de hacer bien las cosas, podríamos estar generando un desorden, ¿no? Porque hay tantos espacios, tendría que ser. Es más, hoy en día creo que se aperturó otra comisión, que se hace poco también, que es la Comisión Multisectorial de Naturaleza Permanente, que es la comisión de alto nivel para la prevención y reducción de delitos ambientales, ¿no? Entonces, se ha generado otro espacio más con los mismos actores, incluyendo otros actores, ¿no? Para poder ejercer justamente esta, eh, digamos, articulación de instituciones para
poder proteger los recursos forestales. Ahora, un tema que es importante que sepan es que ustedes recuerdan, en este año se dio la cumbre, ¿no? La cumbre amazónica en Brasil, ¿no? Y a raíz de esa cumbre amazónica en Brasil se ha generado otro espacio más, ¿sí? ¿No? Y además de esto, en este año acaban pues justamente la Unión Europea de obligar ya no solamente el tema de recursos forestales, sino recursos agrícolas, productivos, ¿no? Como el café, el cacao, la palma, de que ya deban demostrar la procedencia del recurso, ¿no? Que es la famosa RUE. Estas instituciones tienen que correr para prepararse justamente para ese nuevo escenario de la RUE, ¿no? Entonces, eso era lo que les quería compartir con respecto, digamos, a los actores claves que no solamente están alineados al tema de gestión, sino también están alineados al tema de la protección y conservación de los recursos forestales, ¿no? No sé si tienen alguna consulta hasta acá. Ningún ingeniero. Ok, ok. ¿Ustedes han escuchado algún otro actor más distinto o que se me haya pasado? De repente yo les podría comentar algo más, pero he tratado de abarcar todos los actores que sí podrían tener cierta injerencia en la gestión, ¿no? Conservación y protección, ¿no? Porque recuerden que la gestión no solamente es el aprovechamiento, la gestión también es la conservación y la protección. Y ya les hablé que hay que hablar del término de conservación con aprovechamiento, porque a veces piensan que conservación es intangibilidad, ¿no? Eso ya les había comentado, ¿no? Entonces, hay muchos actores. Recuerden que hoy en día, por ejemplo, nosotros como Estado, la mayoría de los estados, bueno, la mayoría de las instituciones, estamos un poco complicados, ¿no? Porque hemos sido demandados, ¿no? Hemos sido demandados por algunas ah, agremiaciones indígenas que no hemos estado cumpliendo justamente con el tema de los piacis, ¿no? Pero bueno, es un tema complicado que ahorita les podría eh, confundir. Entonces quedaríamos así, ¿no? Todas las instituciones que ya están viendo acá, que la conforman esta comisión, todas estas se articulan en el territorio, ¿no? Ahora, estas instituciones, además de esas articulaciones, yo les agradecería que también cuando tengan un tiempo disponible puedan entrar a la plataforma de PCM. En la plataforma de la Presidencia del Consejo de Ministros, revisen dos cosas. Revisen el tema este, de la descentralización, porque ahora hay una área de descentralización y territorio, creo que se llama, y también revisen eh, el tema de la gestión pública, ¿no? Gestión pública moderna. ¿A qué llamamos gestión pública moderna? Y lo otro es importante que ustedes lo revisen, el tema del uso de la tecnología en la gestión pública, ¿no? Porque actualmente las instituciones eh, en el Perú somos bastante precarias, todavía no hemos explotado el uso de la tecnología a su máximo nivel, ¿no? En el tema de la gestión de los recursos, el uso de la tecnología es súper precario y ahí es importante que nosotros nos aliemos con ONGs que ya están aplicando el uso de tecnología, ¿no? Un ejemplo nada más así rápido, ¿no? De un tema importante. Si nosotros, por ejemplo, quisiéramos restaurar un espacio, un territorio súper grande. Vamos a imaginar en una región, ¿no? En mi región me dicen, vamos a reforestar, ¿no? Una acción de restauración. Vamos a reforestar 10.000 hectáreas, ¿no? Entonces tú dices, ah, ya, vamos a reforestar 10.000 hectáreas, vamos a planificar y tú pones tus costos, ¿no? Ya imaginemos por una especie X y te va a salir pues, un montón de plata, ¿no? Uy, mira, para reforestar esto vamos a necesitar tanto dinero, tantas personas, ta, 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 ta. Ya, pero eso es una reforestación a la antigua. Oye, y hoy en día ya existen drones. Hoy en día ya existe tratamientos germinativos que te pueden ayudar a viabilizar lo más rápido posible las semillas. Hoy en día ya tienes tecnologías para el tratamiento de suelos
y de estas áreas. Entonces, ¿cómo aplicamos la tecnología para poder hacer este trabajo? Miren, ¿eh? Y es un tema importante. Oye, pero pucha, yo como gobierno regional no tengo ni un dron. Con la justa tengo un GPS. Sí, pero las instituciones del gobierno nacional puede ser que los tengan. Entonces, ¿cómo le planteamos a estas instituciones del gobierno regional que se sumen a esta iniciativa para gestionar la recuperación de estas áreas? Ah, es que solamente yo quería reforestar porque, bueno, se me ocurrió que acá debería ser, ¿no? Entonces tú tocas la puerta a Serfor y dices, oye, Serfor, ¿está bien donde debo reforestar? Y Serfor te va a decir, posiblemente sí, está bien, o posiblemente te va a decir, no, donde tú estás reforestando no está bien, porque es un área que no ha sido degradada en su totalidad. Más bien, ¿por qué no aprovechas estas otras áreas donde sí están degradadas y están alineadas a una brecha nacional y están en el marco de una estrategia nacional? Y además, podemos hacer un proyecto de inversión porque es una área priorizada. Ah, entonces ya no tengo que hacer todo este asunto. No, hay que llevarlo por este lado. ¿Te das cuenta? Solamente con haberme sentado con Cerro. Y si me siento con el MINAN, seguramente va a tener lo mismo. Y si me siento de repente con la autoridad, ¿no? Con la autoridad de reconstrucción con cambios, digo, oye, autoridad de reconstrucción con cambios, ¿dónde estás priorizando tus actividades? Mira, acá de repente donde el espacio que yo pretendo reforestar es una área que está cerca a una cuenca y que además de proteger esta cuenca, esta reforestación, también podemos hacer que esta infraestructura verde pueda dar cuidado a la infraestructura gris, ¿no? Entonces, todos esos aspectos son importantes tomarlos en cuenta, ¿no? Alguien si me ayuda con su audio, ya, gracias. Entonces, son aspectos importantes que cuando uno ya conoce en el territorio qué es lo que tiene, ya puedes uno hacer gestión, ¿no? Por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego tiene OPAs, ¿no? Y esas OPAs, por ejemplo, están alineadas a poder generar préstamos, ¿no? Como Agroperú, ¿no? A generar algunas asistencias técnicas, tiene sus proyectos especiales, ¿no? Y así uno a uno. Serfor, ¿no? Si quiero yo hacer supervisiones, fiscalizar, tengo los Sinfor. Los Sinfor hoy en día tiene una metodología este, de supervisiones optimizadas que utiliza la tecnología. El Serfor tiene aplicativos, tiene una plataforma. En el tema de tiene una plataforma que hace seguimiento y monitoreo, tiene cicatrices y así sucesivamente. Entonces ya no tengo que descubrir la pólvora en el territorio, sino solamente tengo que tocarle las puertas, coordinar y utilizar esas herramientas y aplicarlas en mi territorio. Y eso es hacer gestión. ¿Te costó un solo? No me costó nada. Solo me costó pedirle una reunión, ver qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Y si no se puede hacer todo, empezar con la pequeñez que se pueda dar, ¿no? A través de un plan de trabajo, posiblemente amerite hacer un convenio, XX cosas más, ¿no? Entonces, esas son las cositas interesantes que ustedes tienen que tomar en cuenta en el territorio, ¿no? Voy a cambiar de lámina para poder presentar el otro tema y dejo abierto si es que tuvieran algún comentario, ¿bien? ¿Tienen algún comentario? ¿Algo alineado a lo que acabo de explicar? Estas- este, este. Listo. Ahora vamos a hablar sobre los niveles de planificación. Exacto. Acá está.
Ya, esta lámina es. Listo. ¿Pueden ver mi lámina? ¿Sí? Sí, señor. Excelente. Bueno, los niveles de planificación están relacionados justamente al tema del aprovechamiento maderable en este aspecto, ¿no? Porque en el caso del producto forestal no maderable, mayormente se aplican declaraciones de manejo, ¿no? Salvo que también lo puedes aplicar a través de un plan de manejo forestal intermedio, que es el instrumento que ve de manera integral el aprovechamiento, ¿no? Entonces, en la sesión anterior habíamos visto un poco sobre el tema del manejo forestal, y el manejo forestal, de acuerdo a nuestra normativa, se implementa a través de instrumentos, ¿no? ¿Cuáles son estos instrumentos? Eh, Estos instrumentos son el plan general de manejo forestal, el plan de manejo forestal intermedio, el plan operativo y la declaración de manejo. ¿Correcto? Estos son instrumentos. Y se clasifican justamente por sus propias características, ¿no? Pero hay que recordar, hay que recordar que como todo instrumento de gestión que obedece a una planificación, el Estado, ¿no? El Estado y la ley forestal ha considerado pues que esto es una herramienta dinámica y flexible, ¿no? ¿Por qué dinámica y flexible, no? Porque a diferencia, por ejemplo, de un ingeniero civil, cuando planifica la edificación de un edificio o la construcción de una casa, el ingeniero civil pues basta con hacer las medidas, buscar las dimensiones, las mezclas y hacer todo, lo está haciendo en un espacio determinado que él lo conoce, que lo ve, ¿no? Es un espacio bastante reducido, puede ser también grande, pero él lo planifica, ¿no? Sin embargo, en el bosque, por más que uno puede planificar el aprovechamiento del recurso forestal maderable o no maderable, existen otros factores, ¿no? Y estos factores pueden ser climáticos y pueden ser edáficos, ¿no? Y climáticos que uno puede decir en un periodo determinado de tiempo, de un mes, 2 meses, yo talo y en el siguiente mes yo extraigo y en el siguiente mes yo ya lo estoy transportando, ¿no? Pero las condiciones en la parte amazónica o en cualquier parte del territorio, bueno, más que todo amazónica, obedece a factores climáticos como la lluvia, ¿no? Que eso le resta tiempo, le resta costos a la planificación, ¿no? Bueno, costos no le resta, le suma, ¿no? Entonces, por eso es que hablamos de que el instrumento de gestión debe ser una herramienta dinámica y flexible, ¿no? ¿Y por qué flexible? ¿Y por qué dinámica? Porque la planificación en el territorio en el momento de la implementación podría cambiar. Y esto tiene consecuencias justamente con el reglamento de infracciones, el 007 del 2021 que salió de CERFOR, actualizado, ya te habla justamente de las subsanaciones voluntarias, ¿no? Porque se entiende pues que si hay algún aspecto técnico que escapa de la planificación, debe corregirse, ¿no? Y esta se puede subsanar de manera voluntaria o también puede develarse a través de los informes de ejecución, ¿no? Entonces, y eso se puede hacer ahí, ¿no? Claro está, si es que todo está dentro del marco de lo que se ha planificado, no podría estar de otra forma distinta, ¿no? Entonces, la planificación, recuérdenlo siempre, de un instrumento de gestión que se realiza en un área de manejo de bosque, es dinámico y flexible. Y eso hay que tenerlo en cuenta siempre, ¿no? Pero esa dinamicidad y flexibilidad obedece justamente a las actividades planificadas, no a cualquier otra actividad que ocurra, ¿no? Eh, y justamente para su implementación siempre se aplica actividades que complementan, como el seguimiento, el control, ¿no? De lo que yo planifiqué, ¿no? Para poder corregir, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros podemos hablar sobre el tema del instrumento de gestión, ¿no? Ahora, este instrumento de gestión que se elabora va a depender si es que se hace a baja escala, mediana o alta escala, pueden tener este,
un valor, ¿no?, de carácter de declaración jurada, si es un DEMA, o perdón, una declaración de manejo, estoy abreviando demasiado, si es una declaración de manejo, que llamamos mayormente DEMA nosotros los forestales, si es una declaración de manejo, lo elabora pues el titular directamente, ¿no? No participa el regente, el titular se hace responsable de este instrumento. Y si es un plan de manejo forestal intermedio, que le llamamos PMFI, o un plan operativo, que es a alta escala, ya quien elabora este instrumento es el regente. Y el regente se convierte en un responsable solidario, ¿no?, conjuntamente con el titular de la información que consigna estos instrumentos de gestión. Ahora, ¿a qué obedece el plan general? ¿Dónde se aplica, no? ¿En qué parte se aplica el plan general? Los planes generales mayormente se aplican en las concesiones forestales, ¿no? Una concesión forestal, a ver si tengo acá, tengo el dato. No tengo la concesión. No tengo. Ya. El plan general, ¿no? Vamos a dibujar, ¿no? Si nosotros tenemos un plan general, ¿no? Imaginemos que toda esta área es mi plan, es al área de mi concesión, un ejemplo, ¿no? Toda esta área es el área de mi concesión. Cuando yo tengo una concesión o yo obtuve el área y yo quiero hacer mi plan general lo que hace es hacer la división administrativa de todo el área. ¿Qué significa la división administrativa? La división administrativa significa que yo voy a realizar un aprovechamiento de cada parcela de corta, ¿no? Esta va a ser mi parcela de corta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, como yo lo pueda identificar. Depende de la cercanía a la extracción, ¿no? Anteriormente se respetaba de parcela en parcela, ¿no? Si estoy en la 1, paso a la 2, estoy en la 2, paso a la 3, ¿no? Porque se entendía que el aprovechamiento es de manera policíclica. Pero en la actualización del lineamiento para la elaboración del plan de manejo, ahora ya no necesariamente tienes que obedecer la secuencia de cada parcela, ¿no? Tú puedes elegir cualquiera de las parcelas, pero por cierto criterio, ¿no? Como digo, cercanía a una carretera, mejores condiciones para aprovechar, bueno, en fin, ¿no? Pero el aprovechamiento policíclico se mantiene. Quiere decir que una vez que yo roto los 20 años, tengo que volver a regresar a mis primeras parcelas de cortada en las cuales yo inicié. Entonces, ¿el plan general para qué me sirve? El plan general me sirve para hacer mi división administrativa de mi área, cómo yo lo voy a extraer, ¿no? De qué forma lo voy a extraer. ¿Y quiénes hacen los planes generales? Los planes generales mayormente se hacen en concesiones y en las comunidades nativas que tienen permisos a alta escala. ¿Cuáles son los insumos para elaborar mi plan general? El primer insumo para elaborar el plan general es que yo realice un inventario, ¿no? El insumo para hacer el plan general es un inventario forestal, ¿no? Y este inventario hay varios métodos como hacerlo, ¿no? El día de mañana, bueno, perdón, el jueves vamos a hablar del tema de inventarios y de censos, ¿no? ¿Qué se diferencia el inventario de un censo? ¿Cómo se hace el inventario? ¿Cuáles son las metodologías para hacer un inventario? ¿Cuándo yo decido hacer un inventario? Y de similar manera el tema del censo, ¿no? A veces ambos como que se confunden, ¿no? Pero hay que diferenciarlos, tienen sus características y vamos a hablar del tema de identificación de especies. Pero ahora nos vamos a concentrar en el instrumento de gestión. Entonces, el plan general, recuerden, se elabora para concesiones forestales, porque son áreas grandes, ¿no? 40.000 hectáreas, o para comunidades nativas que tienen permisos a alta escala. ¿Correcto? Eh, para eso sirve. Ahora, ¿para qué más sirve el plan general? ¿No? El plan general es como una referencia de planificación amplia para poder también determinar cuáles serían los ciclos de corta como yo debería realizar, ¿no? Dependiendo del potencial que existe en el área, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Miren, de las primeras concesiones o de los primeros contratos o títulos habitantes que se han elaborado los planes generales, casi pocos han hecho el inventario forestal, ¿no? ¿Y por qué no hacen el inventario? Porque el inventario forestal, pues, tiene un costo, ¿no? Y casi la mayoría no opta por ese costo. Entonces, ¿qué ha pasado? Que los planes generales se han ido elaborando en base a una referencia, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo muy bien el tema de WWF, que hizo un documento relacionado a un tema de inventario, y la mayoría para hacer esos planes generales utilizaban como referencia ese documento, ¿no? Entonces,
cuando hagamos un plan general, tenemos que hacer el inventario para saber cuál es el potencial de esa área. Pues, si no, ¿cómo puedes planificar? Es bien complicado planificar si uno no conoce el potencial, menos sacar cuáles van a ser los niveles o las intensidades de aprovechamiento que le tengo que aplicar, ¿no? Entonces, por eso es la importancia del plan general para conocer el área y cómo administrativamente yo lo voy a aprovechar, ¿no? Haciendo el ejemplo con este polígono, ¿no? De acá, ¿no? El plan de manejo forestal intermedio, el plan de manejo forestal intermedio ya no requiere de un plan general. Es la combinación del plan general, ¿no? Pero para un aprovechamiento un poquito a mediano plazo. Este es a largo plazo, este es a mediano plazo, ¿no? Entonces, el PMFI lo que hace es una combinación ya de la parte estratégico y la parte operativa. En el caso del plan general es más estratégico, como dije, es a largo plazo. Y en la parte en el PMFI encuentra las dos, lo estratégico y lo operativo, ¿no? Y acá lo importante es que en el plan de manejo forestal intermedio el aprovechamiento se haga de manera integral en el bosque. O sea, yo aproveche madera, aproveche no maderable, posiblemente más servicios ecosistémicos, ¿no? Sin embargo, en algunos casos he podido notar que hay regiones que aprovechan un plan de manejo forestal intermedio para aprovechar madera y un DEMA para aprovechar castaña, ¿no? Cuando en realidad el mismo instrumento ya hubiese obedecido para aprovechar los dos recursos, solamente hacer una buena planificación. Pero eso no está sucediendo, ¿no? Entonces, eso es importante tomarlo en cuenta, ¿no? Y el plan de manejo forestal intermedio, de acuerdo a su lineamiento, obedece a ciertos rangos del tamaño de la superficie, ¿no? Va a depender del tamaño de la superficie para ver si yo voy a hacer una parcela, dos parcelas de corta, tres parcelas de corta o hasta cuatro parcelas de corta, ¿no? Y dependiendo de las parcelas, va a ser el tiempo o la vigencia de intervención, ¿no? Entonces, eso es importante tomarlo en cuenta, ¿ya? Es de esa forma que se planifican los planes de manejo forestal intermedio. Y el plan operativo es una planificación a corto plazo. Una vez que tú elaboras el plan general en las concesiones, post se elabora el plan operativo. El plan general te hace la división administrativa, como estamos hablando, las parcelas de corta aprovecha, 1, 2, 3, 4. Para cada parcela de corta, ¿no? Para cada parcela de corta se aplica un plan operativo, ¿no? Por eso es que se llama, o alguna vez, creo que fue pregunta de examen, ¿cómo se operativiza el Plan General de Manejo Forestal? Se operativiza a través de la implementación de los planes operativos. O sea, el plan general me administra todo esto, pero yo cómo lo implemento el plan general? A través de cada plan operativo. Plan operativo 1, 2, 3, 4, o hay planes operativos que es más grandes, abarcan tres parcelas y así van, ¿no? Entonces recuerden, pregunta examen, ¿cómo se operativiza el plan general? A través del plan operativo. Y el plan operativo, justamente su planificación es a corto plazo. ¿Y cuál es la fuente de información para hacer los planes operativos? Ahí viene el censo forestal. Correcto. ¿Por qué el censo forestal? Porque la información que yo necesito para hacer mi plan operativo es solamente sobre la base de las especies que yo voy a extraer, voy a aprovechar, voy a cortar y los semilleros que voy a dejar. En caso del inventario, el inventario no me interesa lo que yo voy a aprovechar. El inventario es conocer el potencial y ahí yo lo puedo conocer por etapas, ¿no? Adulta, árbol, brinzal, platizal, ya si es que quiero mayores detalles, puedo hacer todo, ¿no? Pero el inventario es solamente para hacer plan general. Y el plan operativo utiliza una información que le llamamos censo, porque solamente se dedica a los árboles comerciales, ¿no? Y estos planes operativos se pueden hacer con una vigencia de 1 hasta 3 años. Allí hay otro tema. La ley consideró, bueno, más que todo el reglamento y los lineamientos consideraron que debe ser de 1 a 3 años, porque los antecedentes de la ley anterior, de la 27308, que ahí antes ya no se llamaba plan operativo, sino se llamaba plan operativo anual, es que se hacía cada año un plan de manejo. Y que decían los actores, decían, oye, en un año yo no puedo sacar recursos porque vino una lluvia, ya me dejó, y me quedé con la madera ahí botada, apilada ahí adentro. Por lo tanto, los planes operativos que ahora se van a ver es que debe tener una vigencia de más de un año. A pesar de que se ha dado esa vigencia por más de un año, que es hasta 3 años, igual siguen gestionando un reingreso, una movilización de saldos, ampliaciones de vigencia, reformulaciones y todos esos aspectos. ¿Qué significa? ¿No? Personalmente yo pienso que es que se hace un reingreso, una reformulación, una movilización de saldos
es porque no se hizo, ¿qué cosa? Una buena planificación, ¿no? Salvo alguien me demuestre algunos otros factores distintos, ¿no? Pero se pensó en su momento que los planes operativos deben ser a 3 años para que se eviten estos temas de que se quede la madera adentro y de que se me acabe el tiempo y de estar reformulando, de estar cambiando, y más bien que en esta planificación de 3 años, una muy buena planificación, ¿no? Mitigue esos efectos y pueda hacer el aprovechamiento de manera adecuada, ¿no? Y acá está, ¿no? Conforme el lineamiento dice, ¿no? Si un plan operativo, ¿no? Tiene una parcela de corta, esta parcela de corta yo lo puedo aprovechar de 1 hasta 3 años, va a depender del potencial, de mi capacidad, ¿no? Y si son dos parcelas de corta, puede ser entre 2 hasta 3 años. Pero si tiene tres parcelas de corta, 1, 2, 3, esto lo puede hacer, ¿qué cosa? En 3 años nada más, ¿no es cierto? Entonces, eso es, digamos, los planes operativos, ¿no? El número de parcelas y la vigencia que este tiene, ¿no? Y el otro instrumento de gestión son las declaraciones de manejo, los famosos DEMA, ¿no? Este tiene una planificación súper simplificada, ¿no? Y por eso se llama a corto o mediano plazo, ¿no? ¿Por qué corto? ¿Por qué mediano, no? A corto plazo es cuando estamos hablando del tema maderable, que tiene hasta un año, ¿no? Y mediano plazo es cuando hablamos de recursos no maderables, cuando hablamos también del tema de conservación, ¿no? O sea, hacen algunas declaraciones de manejo que pueden alcanzar hasta 5 años, ¿no? Entonces, y se aplica justamente a intensidades bajas de aprovechamiento, ¿no? Con prácticas que justamente no afecten de manera significativa la capacidad de recuperación del bosque, porque se hacen en áreas bastante pequeñas, ¿no? Eh, en estas áreas que se realiza el aprovechamiento, que es a baja escala, no debe exceder los 650 metros cúbicos, ¿no? Salvo demuestre lo contrario, ¿no? Y son áreas pues menores a 100 hectáreas, ¿no? Y no, actualmente no se permite el aprovechamiento de especies CITES, ¿no? Y como digo, son áreas bastante pequeñas que se hacen a bajo impacto. Y aquí la planificación que se realiza es una planificación súper corta cuando hablamos de madera y que además, lo que hablaba al inicio, no, no está obligado a participar un regente, ¿no? En estos tres instrumentos sí participa el regente forestal. Él es el especialista, el técnico que elabora estos instrumentos de gestión. Y además, como estos instrumentos tienen un valor de carácter de declaración jurada, el regente tiene que firmarlos. Y en el caso del DEMA, no. En el DEMA, el único que se hace responsable es el titular del título de ya sea persona natural o jurídica, ¿no? Por ejemplo, una comunidad se hace responsable de su DEMA. Una persona natural de un predio privado se hace responsable de su DEMA y lo firma, ¿no? Ahí no hay el acompañamiento de un regente porque se entiende pues que son a baja escala y se entiende que ahí no hay un impacto considerable que tener que mitigar, ¿no? Y como ustedes pueden ver en la parte derecha de esta lámina, acá tenemos un aprovechamiento con maquinaria pesada. Con maquinaria pesada tú lo puedes hacer en un plan operativo alta escala, mediana escala, ¿no? Puedes hacer también el aprovechamiento con acémilas, que todavía hay lugares que utilizan las acémilas, los burros o los caballos que les llaman, ¿no? Y un aprovechamiento con revolcado manual, ¿no? Que es a baja escala, ¿no? Entonces, esos son, digamos, los niveles de planificación que se realizan para el aprovechamiento de los recursos forestales maderables. ¿Y qué depende que yo escoja uno de otro? Depende justamente del área, ¿no? Depende de la modalidad de acceso que me han permitido y depende de la intensidad de aprovechamiento que le quiera aplicar y también depende del potencial de recursos que existan en el área, ¿no? Perdón, un segundo, un segundo. Entonces, sí, 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 un favor, ¿ya? Sí. Ok. Entonces, este es digamos, lo que se ha previsto, los niveles de planificación para la extracción de los recursos forestales, ¿no? Ahora, como les decía, las declaraciones de manejo pueden ser hasta 5 años, ¿no? Por ejemplo, cuando aprovechan el tema de castaña, cuando aprovechan el tema del aguaje, cuando aprovechan el tema de la chiringa, o cuando se hacen en las concesiones de conservación, ¿no? Porque son planificaciones, pues, que no necesitan
un impacto considerable en esas áreas y estas planificaciones son para, digamos, para poblaciones de bajos recursos también, ¿no? Porque son áreas pequeñas para manejar, ¿no? Mm, no sé si tienen una consulta respecto a este punto para poder conversar, porque el tema de los niveles de planificación no es tan complejo, ¿no? Pero igual, si tienen alguna consulta, estoy atento. Y del plan de manejo intermedio, como es un plan de planificación medio, ¿de cuánto tiempo estamos hablando así? Por los Ya, años. mira, los planes de manejo forestal intermedio, aquí hay un tema, ¿no? De acuerdo a la normativa forestal, te dice que si tú tienes una concesión, correcto, si tú tienes una concesión, vamos a hablar de no maderable, lo que te dice la norma es que tú apliques el plan de manejo forestal intermedio por la vigencia de la concesión, ¿ya? Por la vigencia. Y que esto de acá, ¿no? Y que esto de acá, no lo dice textualmente, y que esto de acá debe ir implementando dependiendo de la intensidad, ¿no? ¿Por qué así? Porque se entiende que un PMFI, ¿no? Va a ser para dos Mm, productos, tanto para el maderable como para el no maderable. ajá. Y más bien, en estas modalidades, donde el aprovechamiento fundamental o principal por cual se le otorgó la modalidad es con fines no maderables, es que el maderable ya es algo complementario. Y al ser complementario no debería ser una actividad permanente. Entonces, si el plan operativo en estas áreas debería ser, pues, justamente por la intensidad que tú tengas, ¿no? Entonces, podría ser por un año, 2 o 3 años, ¿no? Como máximo, como te lo dice acá, ¿no? Entonces, esa operatividad de la madera debe ser solo por ese periodo y acabar, y el no maderable debe continuar. Pero entiendo que en la práctica se ha hecho al revés. Hay planes de manejo forestal intermedio que incluso se han aprobado por un año. O sea, le estás dando la categoría al plan de manejo forestal intermedio solamente, o le estás dando el símil como un plan operativo o el símil como un DEMA, que es por un año para maderar. Cuando en realidad la norma no te dice eso, te dice de manera distinta, ¿no? Que tú lo elabores para la vigencia del título habilitante, ¿no? Entonces, no sé si logré explicar tu consulta o quieres que lo complemente. ¿Logré atender tu consulta? ¿Se me escucha? Ahora sí, ahora sí. Estaba hablando con el audio apagado, disculpe. Ya. Sí, 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 gracias por su respuesta. Y ahora Ujú, una última consulta, disculpe. Cuando se aprueban los planes de manejo forestales intermedios, no maderables, ujú. cuando menciona la palabra zafras, significa los años. ¿O Ah, por qué utilizar las palabras, o por qué utilizan la denominación zafras? ya. Buena pregunta, buena pregunta. Anteriormente, cada región, tanto Loreto, Madre de Dios y Ucayali, se establecieron los periodos zafras. Y esos periodos zafras se establecieron con una resolución, ¿ya? Entonces ahí te decían que entre el periodo tal hasta el periodo tal, tú podías presentar tu plan de manejo y entre el periodo tal y el periodo tal, tú deberías aprovechar. Para el caso maderable, eso ya se ha perdido, ¿correcto? O sea, ya se ha dejado de lado. Pero para el caso de Madre de Dios, todavía entiendo que obedecen a una resolución que sacaron. Pero esto Mm, como que no conversa con la norma, ¿no? Porque a final de cuentas, tú presentas tu instrumento de gestión, es más,
tú puedes ver ahí que salen resoluciones, ¿no? Que han sido solicitadas en el 2019, pero, por ejemplo, en el 2019 son aprobadas las resoluciones y te dicen para el periodo tal a tal, ¿no? Digamos, puede ser desde antes o puede ser como que corrige algo, pero lo que te dice, o sea, lo que te dice la resolución es que tú deberías implementar en ese periodo, pero cuando la norma te dice otra cosa distinta. ¿Qué te dice la norma? Te dice que todo instrumento de gestión se empieza a operativizar después de la emisión de la resolución, no, sino después de la notificación de la resolución. Tú Así sacas una es. resolución, tú notificas y de ahí en adelante empieza el periodo. Entonces la pregunta es, ¿y entonces para qué le estableces el periodo de una resolución? Cuando el reglamento de la ley te dice, por notificación tú ya debes empezar. Entonces Exacto. eso hay que corregir. Eso no está bien. Eso hay Sí. que corregir. Y en Madre de Dios, más que todo se ve eso. Sí, sí, es un tema que entiendo yo que es un tema que el gobierno regional dispuso, que quería obedecer a lo que dispuso, pero también hay una norma, ¿no? Hay una ley que es mayor, más jerárquica. Lo que se tendría que hacer es un sinceramiento, ¿no? Que creo que ya todos los conocemos, es cómo debería operativizar las resoluciones, ¿no? ¿Por qué? Porque la mayoría de concesionarios que son castañeros, ellos ya conocen el periodo de extracción de recursos y a veces se olvidan que el de la vigencia de su plan de manejo o se olvidan que tienen que renovar y a veces se hace con efectivización pues o anticipada o corrigiendo lo que ya pasó. Pero en realidad eso es lo que buscaba corregir el PNFI. El PNFI se fue por toda la vigencia del contrato y eso no se ha hecho. No sé bueno, los que son de Madrid me van a entender lo que voy a hablar. ¿Cómo era antes esto? Antes eran, no sé si ustedes recuerdan, los planes generales, se me fue el nombre, plan general se hacía en estas concesiones, ¿no? Y estos planes generales, ¿cómo se operativizaban? A través de los planes de manejo complementario, ¿no? ¿Y por qué un plan de manejo complementario? Porque el plan de manejo complementario solamente extraía la madera. Y el plan, se me fue el nombre, plan de manejo general, ya. Entonces, estos planes de acá me permitían a mí permanentemente por 5 años, ¿ya? Por 5 años, aprovechar el recurso no maderable. Y eso se cambió justamente, pues, para no ser por eso por cada 5 años, como que se generaba como un círculo vicioso, ¿no? Cada 5 años tenía que renovar, 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 ¿no? Y si quería sacar madera, tenía que hacer un PMSA, que es un plan de manejo complementario, plan de manejo complementario. Para corregir eso dijimos, vamos a hacer el PMFI, que el PMFI integra el aprovechamiento de los dos, pero el PMFI ya le da por toda la vigencia del título de ley. Y eso no se ha entendido así, y se ha desnaturalizado y se ha hecho de una manera distinta, ¿no? Espero haber atendido tu consulta. Sí, sí, ingeniero, gracias, consejero. ¿Mm? Ok. ¿Tiene alguien otra consulta? Le quedó claro sobre el tema de los niveles de planificación, ¿verdad? Los siguientes temas que nos quedan es un poco hablar sobre el tema de inventarios y los censos forestales. Eh, Antes de pasar ahí, ¿tienen alguna consulta? Porque solo nos quedan prácticamente dos temas, ¿no? Inventarios, censos y el tema de identificación de especies maderables. Eh, No, ninguna. ya, Para ok, ok. Ninguna, ingeniero. ok, ya hemos pasado esto. Títulos habilitantes, creo que ya hemos hablado. Hasta acá, sí, ya hemos hablado. Ya, les comento rápidamente sobre este asunto. Aprovechemos que está la lámina acá ya. Miren, los lineamientos para elaboración de los instrumentos de gestión, eh, ¿no? Justo acá está un ejemplo, ¿no? Los lineamientos, este por ejemplo, digamos, una concesión, un ejemplo, ¿no? Aquí están las áreas de manejo, ¿no? Los planes operativos. Los lineamientos que se han desarrollado, hay criterios técnicos, ¿no? ¿Se acuerdan que hablé de los criterios técnicos que les mencioné la vez pasada? Hay que hacer semilleros, hay que sean diámetro mínimo de corta,
que sean dentro de una área que está delimitada, ta, 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 ta. Pero todo instrumento, que esto complementa a lo que estábamos hablando de la planificación, todo instrumento de gestión viene a ser un instrumento alineado a un ella, prácticamente un ella, ¿no? Un estudio de impacto ambiental. Y si ustedes revisan detenidamente los lineamientos, nos habla justamente que las actividades de aprovechamiento que uno realice, distinto de las intensidades, media o alta, uno debe tomar en cuenta los 4 componentes ambientales. ¿Cuáles son esos componentes ambientales? El agua, el suelo, la flora y la fauna. Esos son los 4 componentes ambientales que uno debe tener cuidado al momento de aplicar el aprovechamiento. Y alguien se puede preguntar, oye, ¿y el aire? ¿Por qué no está? Esa es una pregunta para seguir en reflexión. Pero el hecho es que ya se tiene estos 4 componentes ambientales, ¿no? Sin embargo, sin embargo, en todo instrumento de gestión se aplica el aprovechamiento. Sin embargo, ¿se acuerdan que en la sesión inicial yo hablaba de un barómetro de sostenibilidad? ¿Se recuerdan? Sin embargo, estos componentes todavía no tienen un indicador en qué momento se ve afectado de manera significativa o en qué momento no. Eso no se ha hecho. Entonces, aquí hay un tema que hay que reflexionar, ¿no? Cuando yo digo que la actividad de aprovechamiento forestal que yo apliqué afectó el componente ambiental agua en tales términos, en tales indicadores, o afectó a la fauna, o afectó al suelo, o afectó a la flora. Mayormente, lo que se realiza es que el aprovechamiento cumpla la normativa, cumpla los estándares de la normativa, ¿no? Que sea legal, que esté plaqueado y esto, ¿no? Nada más. Pero no nos estamos dedicando a evaluar que el aprovechamiento que se realice no esté afectando estos componentes ambientales. Y este es un tema súper importante, ¿no? Eh, nuestros vecinos de aquí cerquita nada más, los brasileros, cuando ustedes entran a su plataforma para ver sus inventarios forestales, ellos te dicen, el inventario forestal de tal sector es este el potencial. Y su calidad del suelo es esto. Entonces, es un dato súper, súper interesante. Si ustedes ahorita revisan, ¿cuál es la calidad del suelo de los bosques de producción permanente? ¿Cuál es la calidad del suelo de las comunidades nativas donde se hace el aprovechamiento? ¿Cuál es la calidad del suelo? Y así se van haciendo las preguntas. ¿Cuál es la calidad del agua en donde se están aprovechando estos títulos habitantes? ¿Hay un impacto sobre la calidad del agua? La flora, si bien es cierto, en los planes de manejo se identifican los bebederos, se identifican colpas, sí, pero ¿es suficiente con identificarlas? ¿O qué más se debería hacer? ¿Correcto? Entonces, este tipo de información todavía está quedando de manera lírica en los instrumentos de gestión. ¿Que necesitan mejorarse? Sí necesitan mejorarse. No los componentes, sino es establecer criterios para poder utilizarlos y evaluar verdaderamente si es que el impacto que se genera con el aprovechamiento forestal no estaría sobrepasando los límites que se han establecido para no afectar estos componentes ambientales. Y evaluar si de repente más adelante el componente ambiental aire debería incorporarse en estos aspectos. Y eso se vincula mucho con el tema del nivel de planificación que hablamos hace rato. Y es un tema súper importante. ¿Por qué también es importante? Porque el evaluar que los componentes ambientales no hayan sido afectados también te va a dar pie para que tú puedas opinar si el aprovechamiento es sostenible respecto a los componentes ambientales. Puede ser sostenible respecto al componente social, económico, pero respecto al componente ambiental, si tú no tienes un indicador que te permita a ti asegurarte que no ha sido afectado un componente ambiental de manera significativa, tú no puedes emitir una opinión distinta o diferente a lo que tú estás evaluando. Sí, cumplió la norma, ¿no? Sí, ha sacado la madera, ha sido trazado y todo. Y ahí, ¿cómo está el suelo? ¿Y cómo está la fauna?
¿Y cómo está el agua? De eso ahorita no te puedo hablar porque no se está evaluando o no hay indicadores para evaluarlo como debería ser, ¿no? Y otra vez regresamos. ¿Qué está haciendo el organismo de evaluación de fiscalización ambiental para ver que justamente estas planificaciones obedezcan y no se estén afectando esto? Esa es una reflexión. Bueno, estos eran los indicadores que habíamos hablado la vez pasada, ¿no? Entonces, eso era lo que complementaba justamente con el tema de los componentes ambientales. Miren, eh, quiero pedirles un gran favor. Primero, las disculpas por haber llegado tarde. Y segundo, por unos temas de reuniones me tuve que quedar en la oficina. Pero ahora ya la oficina van a cerrar, me tengo que retirar. ¿Les puedo robar 30 minutos y lo complemento en la siguiente sesión? ¿Está bien eso? ¿Podemos estar de acuerdo? Ya está bien, de tu parte no hay ningún problema. No hay inconvenientes, Inge. Ya, muchas gracias. César, ¿estás allí? Sí, César, sí, tienen que cerrar acá la oficina y yo tengo que retirarme. Más sí, bien, mil disculpas. Entonces yo mañana lo complemento esta media hora, voy a salir, bueno, el jueves, ¿no? sí, el jueves, el jueves. Ya, yo lo complemento esta media hora para poder cerrar los dos Ajá, temas que quedan pendientes y poder sí. conversar, porque hay otros temas más que he visto que es necesario complementar, ¿no? ¿Ya? Sí, 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 no hay problema, ingeniero. Más bien, como quedaron de repente, tienen alguna pregunta, duda, consulta para también que lo Sí, puedan. para poder cerrar hoy día y ya mañana Sí, cerramos con los otros dos temas. ¿Sí? sí, ujú, sí, está bien. Entonces, Ok, chicos. nos quedamos ahí. Sí, nos quedamos acá, chicos, y mañana, bueno, el jueves lo complementamos con una media hora. Listo, ingeniero, listo. Ujú. Listo. Ya, Y si, ingeniero. ¿Van a pasar miren, la lista de hoy? si tienen alguna pregunta Sí, también. que se haya quedado en el tintero o que no la hayan podido hacer hoy día o la sesión anterior, no duden en hacérmelo. Todas las preguntas, por más básicas que sean, son importantes para aprovechar y así también me permiten complementar otras cosas más. ¿Correcto? Eh, si quieren me lo pueden hacer por el chat o ya, porque la siguiente sesión nos vamos a ver por última vez y no quisiera desaprovechar la oportunidad de poder ayudarles con sus consultas, ¿no? Por más básica que sea, igual me la hacen. Listo, ¿Ya, ingeniero. chicos? Listo. Ya, ingeniero, listo, Entonces, no hay ningún problema. que tengan buenas noches con todos. Nos vemos Bueno, el día Buenas jueves. Bueno, noches. Listo, gracias, ingeniero. Buenas noches. Un minutito, Gracias, les César. envío el enlace para asistencia. Deme un minuto, lo busco y le paso, por favor. No se vayan. disculpe, la clase pasada estaba presente hasta faltando 20 minutos que culmine la clase, solo que se acabó la batería del celular y ya no me pude reconectar. Cuando me logré ingresar, creo que ya habían pasado la lista. A ver, ¿me escribes al WhatsApp para verlo de ello? A ver, dame un segundo, dame un Ya, segundo. listo. Ya les envié por el chat, por favor. Ahí, ahí ingresan su asistencia. No se olviden. Todo ok, ¿no? Ya están por ahí, ¿no? Sí, excelente, muchas gracias, profesor. Listo, gracias, Fernando. Bueno, buenas noches con todos. Nos estamos viendo, perdón, el jueves a las 7 de la noche. Entonces, cualquier cosita, quedamos
Quedamos en coordinación. Listo, Freddy. No, ahí hay un enlace, les estoy enviando. Ahí ingresan, Freddy. Ya, sí, ahorita ingreso. Ujú, ahí está el enlace. Ya. Ahí se Entonces, registran, no hay problema. gracias. Buenas noches con todos, entonces estamos viendo el día jueves. Gracias.